Lo primero que hice fue dejar mi palo de hockey, con suma adoración y cuidado, a un costado de mi cama. Es mi deporte favorito, y en mis 19 años estoy dentro de un equipo importante de mi ciudad que, si bien no me da un sueldo, trabajo de cajera en un supermercado, al menos me ha permitido desarrollarme en esta actividad que tanto me apasiona y de la cual aún tengo esperanzas de poder ejercer en un futuro no muy lejano. Pero creo que me estoy saliendo de contexto. A veces te vas por las ramas, Dora, me decían desde niña, y he de reconocer que todos tenían razón. Hace ya una semana que me mudé a una casa vieja y algo estropeada, pero a muy buen precio de alquiler. No todas las personas estaban interesadas en vivir ahí, ya que es una construcción que tiene casi un siglo de antigüedad, pisos de madera muy desvencijados y las paredes están recubiertas con barro, que era la técnica que se utilizaba en ese entonces para revocar las paredes en vez de la mezcla de cal y cemento usada hoy día. Aparentemente, la única dueña actual de la casa era una mujer muy mayor que estaba en un asilo de ancianos, ya que no podía cuidarse por sí misma, y al no haber tenido hijos, no había nadie que reclamara la vivienda. Pese a todo, en el fondo anhelaba poder adquirir la propiedad y, si bien apenas la estaba empezando a alquilar, me había resuelto ahorrar dinero, o en todo caso pediría un préstamo bancario, para adquirirla legalmente si se me daba la oportunidad. Aunque aún no había tenido la oportunidad de conocer a la dueña legal de la casa siquiera. Nuevamente, creo que me estoy yendo por las ramas. El punto es que me había decidido hacer un trabajo de restauración leve pero eficaz a las partes más necesarias y, luego de organizar mi cuarto, el cual se hallaba en un segundo piso, bajé las escaleras y comencé a organizar la sala y la cocina, con la cual aprovecharía por hacer una inspección a la vivienda y analizar los daños. Paredes con descolchones, memoricé mentalmente, alféizares desvencijados, tablas flojas en el suelo. Sí, tendría mucho trabajo. Pero bueno, me dije, encendiendo la cocina para preparar mate. Es parte de crecer. Está hecha un asco, Dora, me dijo Lilia. No es tan fea, reviré. Ambas estábamos sentadas en la trastienda del supermercado en nuestra media hora de descanso. Le estaba mostrando fotos que había tomado con mi teléfono celular de la casa que alquilaba y le platicaba acerca de los cambios que pensaba hacerle. No te gastes demasiado en refacciones, me aconsejó Lilia, ajustándose sus anteojos de marco negro. Después de todo, no la compraste, solo la estás alquilando. Lo sé, suspiré. Muy en el fondo, realmente deseaba poder comprarla en un futuro, aunque dudaba que dicha oportunidad se me presentara. Solo haré lo justo y necesario para poder vivir cómoda los 2 años de contrato, aclaré. Eso si acaso decido no renovarlo cuando se termine. Lilia, que se estaba acomodando su pelo rubio, que en ese momento llevaba teñido con mechones castaños en un rodete, me miró intensamente por encima de sus anteojos. Me parece bien eso, me dijo, pero también ten cuidado. Yo tiré los cubiertos descartables que utilicé para terminar mi almuerzo y le devolví la mirada. ¿A qué te refieres?, indagué. Ella se enderezó. Bueno, me dijo, mujer sola, en una casa vieja, en un barrio no muy transitado tanto por la gente como por la policía. Lilia frunció el ceño. Yo diría que eres presa fácil, pero sé defenderme, le advertí, aunque su razonamiento me hizo estremecer un poco. En eso, Lilia se rió y se me echó encima. Pues no estoy tan de acuerdo, contraatacó a mi último argumento. Después de todo, eres presa fácil para el señor Yamaha. Ambas nos reímos. Ella divertida, yo acalorada. ¡Idiota!, le grité, sacándomela de encima. Mi amiga se acomodó el uniforme de trabajo. Ya, me dijo. Ya tuvimos suficiente por hoy. Volvamos a las cajas, que ya se termina el descanso. Esa noche estaba dando vueltas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Había sido un largo día entre trabajo y la práctica de hockey para el partido del domingo. Faltaban 3 días todavía, pero nos estábamos esforzando al máximo para ganar y mejorar nuestro puntaje en la liga local. Estaba por fin adormeciéndome cuando escuché unos pasos en la escalera. Me incorporé, prestando atención. Soy consciente de que las casas viejas pueden producir ruidos que pueden a uno hacerle pensar cosas que en realidad no son, por lo que me concentré en tratar de identificar si aquellos eran ruidos naturales de la casa
o si de verdad alguien había entrado. Agudicé el oído al máximo y escuché claramente una pisada que rechinó en un escalón y que se detuvo abruptamente. Claramente, alguien había pisado con firmeza, pero al notar que había producido aquel ruido, se había quedado quieto. No tenía dudas, había un intruso en la casa. Pues ya vas a ver, pensé. No se confundan, estaba aterrorizada, pero no iba a dejar que eso me ganara. Tomé mi palo de hockey y me levanté con rapidez pero con sigilo. Me coloqué junto a la puerta y escuché. Ahora sí no tuve dudas, ya que los pasos se escucharon lentamente por el pequeño pasillo del segundo piso. Escuché cómo se iban deteniendo frente a la puerta del baño y del segundo cuarto, demostrando claramente que el intruso se detenía a escuchar tras la puerta algo que le delatara mi presencia. Pues no te voy a dar chance, pensé, todavía más aterrada pero con aún mayor certeza. En efecto, cuando lo escuché llegar a la puerta de mi cuarto, la abrí con rapidez y golpeé con mi palo de hockey la cabeza de... ¡Ay! Apenas 5 minutos después, le estaba poniendo hielo en la frente a Elías. «Si quieres, tonto», le dije. Él me miró, todavía un poco adolorido por el golpe, pero sonriendo. «Solo quería darte una sorpresa», me dijo. Él, sentado frente a la mesa, con la bolsa de hielo en la cabeza, mientras que yo me hallaba apoyada en la mesada, con los brazos cruzados. Estoy segura de que cualquiera pensaría que el hecho de que un hombre entre sin permiso a tu casa por la noche sería motivo de escándalo, pero la realidad es que Elías y yo somos algo desde hace 5 años, y no es la primera vez que él va a visitarme por las noches de manera sorpresa. Cuando vivía con mis padres, o sea, hace relativamente poco, más de una vez me daba casi un infarto de que lo descubrieran, pero nunca pasó. Además, siempre que he necesitado una mano, él ha estado ahí para mí, y es bueno recordando detalles como fechas importantes. Siendo honesta, más de una vez consideré formalizar las cosas con él, pero siento que aún le falta madurar un poco. ¿Ya estás mejor?, le pregunté. Él se quitó la bolsa de hielo de la cabeza, mostrando un chichón reciente, pero que ya parecía deshincharse. «Ya se me pasará», me dijo. «Pues mejor», le dije, tomando la bolsa de hielo y llevándola a la nevera. «Y como vuelvas a entrar en mi casa sin permiso, voy a hacer el triple de ruda». «Eso me gusta», me dijo, tomándome de la cintura y dándome vuelta. Sus ojos negros como su pelo se clavaron en los míos, de un castaño claro. «Tal vez la próxima que venga use un casco protector». Iba a empujarlo, pero al final me reí. Otra cosa que me gusta de él, y odio admitirlo, es que sea así, de los que hacen sus propias reglas. Aún no encuentro forma de domesticar a la bestia, y admito que me encanta. «Por cierto», me dijo, soltándome y sacando algo de su chaqueta. «Ten, feliz independencia». Yo me quedé impresionada ante el regalo y el enojo se me pasó. «¿Qué es?», le pregunté. «Averígualo tú misma». Rompiendo el envoltorio, saqué un póster de las Leonas, el club de hockey argentino, de cuando ganaron su segundo mundial en el año 2010. «Es para que lo pongas en tu cuarto», me dijo, encogiéndose de hombros pero sin perder la confianza al hablar. «Sé que no es mucho, pero...». Yo le interrumpí con un beso. «¿Por qué no me ayudas a colgarlo?», le sugerí. Él captó la indirecta. Pasamos la noche juntos y al día siguiente me llevó en una de sus 3 motos Yamaha a mi trabajo antes de ir al suyo. Elías sencillamente ama esas motos, de ahí que con mis amigas lo molestamos con eso de señor Yamaha. Pero es un buen chico. Sabía que podía contar con él, y qué bueno que así fuera, porque esa noche algo muy malo pasaría. Pese a ser sábado, tuve un día muy ajetreado. Trabajé de las 6 hasta las 14 horas, y a las 16 tuve 2 horas de práctica con mi equipo de hockey hasta las 18 cuando terminó. Elías fue a por mí y fuimos al cine y a cenar. Consideré en pedirle que se quedara conmigo otra vez, pero estaba demasiado cansada y él lo entendió. Fue por eso que solté un suspiro de fastidio cuando escuché sus pasos por la escalera otra vez. «Te oigo», le dije. Los pasos se detuvieron. Con rabia y cansancio me incorporé y fui hasta la puerta. «Creí que habíamos acordado que no entraría sin permiso», le dije, abriendo la puerta y saliendo al pasillo. Me detuve en seco.
Ahí, asomando por las escaleras, pude ver una figura. Solo apreciaba su cabeza, ya que no había terminado de subir, pero claramente no era Elías. Entendí que era una mujer, pues en la penumbra se notaba una larga cabellera lacia muy parecida a la mía. Pegué un grito y la figura pareció pensarlo antes de darse vuelta y echar a correr escaleras abajo. Yo también di la vuelta y entré a mi cuarto. Sin embargo, no me encerré, sino que tomé mi teléfono y llamé a la policía, mientras que con mi otra mano manipulaba el palo de hockey. Mientras le explicaba al oficial al otro lado de la línea que alguien había irrumpido en mi casa, salí de mi habitación y bajé las escaleras. Pero no noté la presencia de nadie. A los 10 minutos llegó la policía y tras inspeccionar la casa se determinó que no había nadie. Además, no había nada que indicara algún forcejeo o cerradura rota. Elías me había comentado que luego de inspeccionar la casa notó una ventana con un postigo roto y la había usado para ingresar en ella. Pero él había arreglado ese postigo esa misma noche, luego de nuestra cita, y hasta la policía, al revisarla, confirmó que la ventana se veía en perfectas condiciones. Lamento si les hice perder el tiempo, me lamenté con los oficiales. Para nada, señorita, me dijo uno que parecía promediar unos 40 años. Es mejor prevenir estas cosas. Vamos a patrullar por la zona un rato a ver si vemos algo extraño, me comentó el otro, relativamente más joven. Cualquier cosa no duden en volver a llamarnos. Les agradecí y me fui a dormir. Al principio me sentí algo intranquila, pero al cabo de un rato concilié el sueño. El árbitro pitó el final del partido y con mis compañeras nos abrazamos. ¡Bien, chicas!, nos felicitó Fernando, nuestro entrenador. 2 victorias más y vamos a estar en la cima de la tabla. Todas soltamos exclamaciones de alegría. Habíamos ganado por una victoria ajustada, pero victoria al fin de cuentas. Cuando me retiraba del lugar en compañía de mis padres, quienes fueron a alentarme, escuché unas bocinas de una moto llamándome. Sabía quién era, por lo que me excusé de mis papás y fui hasta él. ¿Cómo está mi goleadora preferida?, me dijo. Yo le sonreí. ¿No sabes nada de hockey?, bromeé. Yo no estoy en la delantera, pero hiciste un trabajo de defensa buenísimo, me dijo. Evitaste el empate 2 veces y uno casi sobre la hora. A mí se me borró la sonrisa. ¿Realmente había visto el partido? Elías me sonrió. Y también me preocupé cuando te golpearon cerca de la cabeza con esos palos, me dijo. Eso que me había pasado casi al final del primer tiempo. Créeme, agregó, sé lo que duelen. Yo me lo quedé viendo. Había mirado las gradas en busca de verlo, pero al no encontrarlo desistí. Pero ahora sabía que él había estado pendiente de mi partido. Ya, sube, me dijo. Vamos a mi casa que te des una ducha. Mis padres no vuelven hasta dentro de 2 horas. Dame un segundo, le dije. Regresé junto a mis padres y me despedí de ellos. Ambos miraron fijamente a Elías por un momento, pero fueron comprensivos y me dijeron que me cuidara. Al pasar cerca de él, mi padre lo observó fijamente pero sin mala cara, hasta le inclinó la cabeza en señal de saludo, y Elías correspondió levantándole la mano. Ya vámonos, le dije, subiéndome a otra de sus motos. Tu padre parece buen tipo, me dijo. Debería ir a pescar con él una vez. ¿Te va a usar de carnada?, le advertí. Pasadas un par de horas, estábamos comiendo algo en su casa, sentados y abrazados en uno de los sillones y viendo la televisión cuando sus padres llegaron. Buenas tardes, nos canturrió su madre. Nosotros nos separamos del sillón, nerviosos. Espero no haber interrumpido, bromeó la señora Lang. Hola, Dora, me saludó su esposo, dejando su campera en un perchero junto a la puerta de entrada. ¿Cómo fue el partido? Ganamos, contesté, nerviosa y sin recordar corresponder el saludo siquiera. No era la primera vez que veía a los padres de Elías, pero sí que me resultaba incómodo que me encontraran casi encima de él en un sillón de su casa. Pues qué bien, contestó la mujer, y luego le dio un bofetón en la nuca a su hijo. ¡Auch!, se quejó él. ¿Cuándo vas a formalizar las cosas con esta chica, se quejó la señora Lang, lo que me sacó una sonrisa. Algún día se va a cansar y vas a perderte una buena candidata. No hay problema, contesté, entre divertida y nerviosa. El señor Lang se rió y me propuso quedarme a cenar. Me encantaría, dije, pero no traje ropa. Agradecí haberme dado una ducha antes de que llegaran los padres de Elías, pero no había tenido oportunidad de cambiarme mi ropa de hockey todavía. Date una ducha y ponte ropa de Julia, me dijo la señora Lang.
A ella no va a importarle. Por supuesto, esa pareja no sabía que ya me había bañado, aunque mi pelo fácilmente podría haberme delatado, por lo que me di una segunda ducha ese día y luego me vestí con las ropas de la hermana mayor de Elías. Julia era una chica de 22 años que estaba en otra ciudad, estudiando en una universidad, y solo había tenido ocasión de verla una vez hacía como 2 años atrás. Ella es más o menos de mi estatura y complexión, aunque sea unos centímetros más alta que yo, por lo que no tuve problemas de proporción cuando tomé prestadas una de sus prendas. A eso de las 9 llegaron las pizzas y empanadas que el señor Lang encargó y todos nos sentamos a cenar. Aún recuerdo cuando yo jugaba al hockey en la liga local, me iba comentando la señora Lang. Llegamos a ganar el torneo local 2 veces, pues a nosotras nos faltan 2 victorias para estar en la cima de la tabla, le comenté. Ella me sonrió. Ese era uno de los motivos por los que me llevaba bien con los padres de Elías. Su madre y yo compartíamos gran amor por el mismo deporte, mientras que el hombre de la casa se mostraba mayormente como alguien maduro y comprensible, responsable, pero sin perder su rol de liderazgo en la familia que había formado. En el fondo, esperaba que Elías se volviera así cuando creciera unos años más. ¿Ya has encontrado algún alquiler que te interese, Dora?, me preguntó él. Yo apuré la gaseosa y le sonreí tímidamente. Empecé a alquilar hace un par de semanas, le comenté. Es una vieja casa en el barrio norte de la ciudad. Creo que la dueña se llama Manuela Rodríguez. El señor Lang frunció el ceño. Qué raro, dijo. No sabía que la casa de esa mujer estuviera en alquiler. Yo lo miré, intrigada. ¿Y eso por qué?, le pregunté. Bueno, el señor Lang se encogió de hombros. Sabe que yo trabajo para el Estado en el apartado de jubilados y sé que esa mujer no tiene demasiado control sobre sus propias facultades mentales. Seguramente alguien debió de haberla convencido de que pusiera en alquiler su casa. Posiblemente, dijo su esposa, hay gente muy oportunista. Demasiado, agregué. Pero no puedo opinar de ella, no la conozco en absoluto. Lo único que sé de ella es que está en un asilo y que no tiene familia. Es una mujer algo rara, confesó el señor Lang, aunque tampoco sé mucho de ella. Es verdad que no tiene familia, pero sí sé que tuvo un hijo que perdió hace muchísimos años. Solo la vi un par de veces cuando fue a hacer trámites en relación a su jubilación, y ya ahí se la notaba no muy estable mentalmente. Siempre iba acompañada de una mujer que la cuidaba ocasionalmente en su casa y que ahora está junto con ella en el asilo donde se hospeda, o eso tengo entendido. Sé que alguien del asilo la ayudó a alquilar la casa, comenté, y el dueño de la inmobiliaria se encargó de revisarla antes de ponerla en alquiler. ¿Y cómo te sientes viviendo ahí?, me preguntó la señora Lang. Yo me encogí de hombros. Bien, contesté. Mas luego caí en cuenta de algo que dijo el padre de Elías. ¿Dice que esa mujer tuvo un hijo?, le pregunté. A mí me dijeron en la inmobiliaria que no tenía familia. Se sabe que tuvo uno de soltera hace muchos años, me explicó él, pero lo perdió cuando tenía 5 años. Se dice que muerte súbita, aunque algunas malas lenguas dicen que ella lo mató. Yo tragué saliva. No les hagas demasiado caso a los rumores, Dora, me advirtió el señor Lang. Esa mujer es algo paranoica y no confía demasiado en la gente. Las malas lenguas dicen que ella mató a su hijo porque creía que algo lo había reemplazado, o que en realidad no era su hijo o algo así. El señor Lang chasqueó los dedos. Tiene un nombre eso, dijo, y luego exclamó. Ah, sí, el síndrome de Capgras. ¿Síndrome de qué?, preguntó su hijo. Es cuando una persona cree que un familiar o amigo fue reemplazado por un impostor que es físicamente igual a la persona reemplazada, explicó su padre. Se dice que esa mujer creía que algo había reemplazado a su hijo y que en realidad lo mató. Ni que la hubiera visitado un doppelganger, se burló Elías. ¿Ni que la hubiera visitado un qué?, preguntó ahora su padre. Con la señora Lang nos reímos a carcajadas. Padre e hijo habían hecho exactamente los mismos gestos y los mismos tonos. Se supone que son criaturas que adoptan la forma de uno, le explicó Elías a su padre. Son parte del mundo sobrenatural. Hijo, el señor Lang se puso serio. No estoy bromeando. Yo tampoco, se defendió él. Las 2 mujeres volvimos a reírnos. Padre e hijo, otra vez, se veían idénticos. Bajándonos de la moto, Elías me acompañó a la entrada de mi casa. Perdón por eso, me dijo. Mis padres son algo especiales. A mí me parecen buenas personas, le dije.
Me caen bien, tú también les caes bien a ellos. Ambos nos sonreímos. Pasó media hora entre juegos y algunos besos antes de que finalmente nos despidiéramos y él se fuera. ¿Seguro vas a estar bien?, me preguntó. Yo lo miré. Era claro que se preocupaba por el episodio de anoche, el cual le comenté esa tarde. Sí, le dije, voy a estar bien. Bueno, él me abrazó y me dio otro beso. Si necesitas algo, llámame, no importa qué hora sea, ¿sí? Lo miré a los ojos. Reconozco que cada vez me gustaba más. De acuerdo, le dije. Extendimos la cosa otros 10 minutos hasta que finalmente nos despedimos. Yo entré y me lo quedé viendo por una de las ventanas antes de que se marchara. Él sería una buena pareja y sus padres serían buenos suegros, pensé. Tal vez debería hablar con él y poner un punto a las cosas. Resolví que dejaría eso para la semana. Ahora solo quería dormir. Estaba justamente preparando mi cama cuando me pareció escuchar un ruido en la cocina. Fue como de una silla moviéndose, como si alguien accidentalmente la hubiera chocado. Me tensé, pues ya no estaba del todo segura de si sería Elías. Sin embargo, esta vez estaba decidida a capturar al responsable. Dejé la puerta entreabierta y apagué las luces. Tomé firmemente mi palo de hockey y me aproximé al umbral de la puerta. Agudicé el oído. En efecto, se escuchaban pasos en el primer piso. Eran lentos y cautelosos, que al final se detuvieron en el rellano de la escalera y comenzaron a subirlas poco a poco. Apreté con mayor firmeza el palo de hockey y esperé. Los pasos llegaron al pasillo. Contuve la respiración. Escuché cómo el intruso se aproximaba a mi cuarto. Y, cuando finalmente noté su presencia llegando a donde yo estaba, salí y le asesté un fuerte golpe en la cara con mi arma. ¿Quién eres?, le grité. Claramente no era Elías, ya que se trataba de una figura de aproximadamente mi altura cuando él es unos 10 centímetros más alto que yo. Además, noté que la anatomía de aquella persona era femenina cuando ésta se levantó y echó a correr escaleras abajo. ¡Vuelve!, le grité, persiguiéndola. Para cuando llegué a las escaleras, la intrusa ya había recorrido la mitad del tramo, pero cuando yo llegué a la mitad y ella casi al primer piso, pegué un salto y caí encima de ella. En ningún momento solté el palo de hockey, sino que me levanté y, tomándola con mi mano libre, la obligué como pude a que se diera vuelta. ¿Quién eres?, le volví a preguntar. ¿Por qué entraste a mi casa? La poca claridad que entraba por las ventanas cerradas con los postigos viejos de madera me permitió notar algo en la cara de la intrusa que me dejó perpleja. Su cara estaba sonriente, pero sonriente con malicia, como si fuera yo la capturada. ¿Quién eres?, volví a preguntar, pero ahora insegura y apartándome de ella. Llegando hasta una pared, tanteé y di con el interruptor de la luz, el cual se encendió para mostrar a la intrusa. Era yo. Mi propia cara, sonriendo con maldad, era solo la parte superior de mi cuerpo delgado que en esos momentos se incorporaba, ondeando mi largo cabello lacio rubio cobrizo con cada movimiento. Finalmente, aquella versión mía se me quedó viendo. Habían cambiado los roles. Ahora era ella la que parecía tener el control de la situación y yo apreté mi palo de hockey más temblando que otra cosa. ¿Quién eres?, pregunté casi tartamudeando. Mi versión sonrió malignamente. «Soy tú», respondió. No sabía cómo reaccionar, pero tampoco tuve tiempo. Los ojos de mi doble se volvieron completamente negros y, pegando un grito, se abalanzó directamente hacia mí y me tumbó al suelo. ¡Suéltame!, alcancé a gritar, pero las manos de mi doble se cerraron sobre mi garganta y empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi palo de hockey había sido lanzado a un costado y por más que traté de agarrarlo, no pude alcanzarlo. Traté de sujetar las manos de mi doble, buscando que me soltara, pero ella se reía y ejercía más presión sobre mi cuello. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Todo se desvanecía y, en eso, escuché el ruido de algo que parecía ser una madera rompiéndose, seguido de vidrios rotos. Mi doble aflojó la presión sobre mí y sentí como otra presencia se le echaba encima y me liberaba de ella. Pegué la bocanada de aire más larga y profunda de mi vida y me incorporé a medias para ver a Elías con mi palo de hockey, mirando a la intrusa sin dar crédito a sus ojos. ¿Quién diablos eres?, le preguntó él, acaloradamente. Yo me incorporé totalmente y fui donde mi compañero. Mi doble,
Con sus ojos negros y una mueca de frustración y enojo, pareció meditarlo unos segundos y echó a reptar por el suelo en dirección a la cocina. Sí, esa cosa echó a correr en sus cuatro extremidades como si de una persona poseída se tratase y, luego de tardar unos segundos en reaccionar, Elías y yo la seguimos para ver que se metía en una pared de la cocina y desaparecía finalmente. Elías y yo nos quedamos mirando. ¿Qué rayos era esa cosa?, me preguntó. No sé, le dije, casi al borde de las lágrimas por el susto. Pero gracias. Ya un poco más relajada y empezando lentamente a asimilarlo todo, lo miré. ¿Qué hacías aquí?, le pregunté. Él se puso aún más nervioso. Yo, pues, comenzó. Estaba vigilando. Al notar cómo me lo quedaba viendo, se excusó enseguida. No iba a entrar sin permiso, te lo juro, me dijo. Pero como me contaste que anoche entró alguien a tu casa, pensé en pasar un par de veces a ver si todo iba bien o si necesitabas. Yo lo abracé y él se calló. Finalmente me devolvió el abrazo. Muy bien, me dijo. Ahora apártate un poco. Yo le hice caso, pero me extrañó su actitud. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. Elías levantó el palo de hockey y golpeó el punto donde mi doble había desaparecido. Debido a que la casa tenía el antiguo revoque de barro, este se desprendió fácilmente y pudimos notar que, empotrado entre los ladrillos, había una tabla. La misma parecía muy antigua y mostraba unas imágenes tan desgastadas que apenas sí se notaban ligeramente. ¿Parecen dos personas?, me dijo Elías. Sí, corroboré yo. Dos personas conectadas por algo como humo o eso. No te acerques tanto, me advirtió. ¿Tienes un hacha o algo? A los 2 minutos, Elías ya estaba tomando el hacha que mi padre me había dado junto a varias cosas cuando me mudé y comenzó a romper esa tabla. Se quebró muy fácil y comenzó de ella a emanar algo que, si bien en un principio nos pareció polvo, pronto entendimos que era un extraño humo negro. Abrimos bien las ventanas y salimos de la casa, esperando lo suficiente hasta notar que el humo se había disipado. No había sido mucho, pero por si acaso. «Vas a tener que tapar ese hoyo», me dijo él. «Si quieres puedo hacerlo. No voy a vivir más ahí», le dije. «Volveré con mis padres o buscaré otro alquiler». Ambos nos quedamos en silencio frente a la casa. Finalmente me arropé contra él. «Elías», le dije. «¿Sí?». Yo le sonreí. «Gracias». Él me devolvió la sonrisa, me besó en la frente y me abrazó. «¿Tanto que hablaste de querer refaccionar esa posilga?», se me rió Lilia. «¿Y ahora me dices que te vas a mudar?». «Conseguí un departamento», le mencioné. «Mucho más caro, pero con todos los servicios». «¿Y cómo vas a costearlo?». «Para algo trabajo», le mencioné mientras salíamos del supermercado. «Y digamos que ya formalizamos las cosas de una vez por todas, así que tengo a alguien que va a darme una mano». Lilia se me quedó viendo boquiabierta. «No es cierto», me dijo, incrédula. «¿Sí que por fin aclararon las cosas? Pues ya era hora, ¿no?». Una bocina de moto sonó y yo eché una risita. «Nos vemos, Lilia», le dije a mi compañera. Yendo con Elías, me subí a la parte trasera de su moto. «Hola, amor», me dijo. «¿Lista para ir?». «Sí», le contesté, abrazándolo por la cintura. «Es algo que quiero hacer». Elías me llevó a aquel asilo de ancianos. Una vez allí, me esperó afuera. Si todo iba bien, la cosa no duraría más de 10 minutos. «Hola», saludé a una empleada. «Vengo a ver a la señora Manuela Rodríguez. Tengo que hablar con ella». A la empleada le extrañó que aquella mujer tuviera visitas, pero luego de explicarle que yo había alquilado su casa y que quería hacerle unas preguntas, me dejó pasar. «Manuela», la llamó cuando entramos a su cuarto. «¿Tienes visitas?». La mujer parecía una señora de unos 70 años, delgada y con el corto cabello canoso algo alborotado. Ella se me quedó viendo. «¿Te conozco?», me preguntó. Yo me senté sobre la cama. «Hola, señora Rodríguez, no me conoce», le dije. «Mi nombre es Dora y quería hablar con usted». Lejos de parecer una mujer mentalmente inestable, esa señora se me quedó viendo con atención. «Disculpe si soy demasiado directa», le dije con tacto, «pero yo estuve en su casa un par de semanas y
Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. ¿Cómo dices?, me preguntó. Sí, le confirmé. Estaba buscando una casa para alquilar y la suya estaba a buen precio, pero ¿cómo que estuviste ahí?, jadeó la mujer, cada vez más preocupada. Yo alcé las manos. Señora, tranquilícese, por favor, le pedí. Solo quiero saber si alguna vez pasó algo que usted... Titubeé. ¿Tal vez no le contó a nadie? Aquello fue suficiente para que la mujer se quedara quieta. Aunque seguía en estado de alerta, pareció que por fin centraba su atención en mí. ¿Los viste?, me dijo. Yo me la quedé viendo. En mi cabeza esperaba que aquella revelación diera 1000 vueltas antes de llegar al punto, pero fue todo lo contrario. ¿Eran iguales a ti?, me preguntó. Yo arrugué el ceño. ¿Usted qué sabe de todo eso?, le pregunté. La mujer se quedó mirando a la nada. Ahora entendía por qué algunos creían que estaba algo loca, ya que su mirada parecía la de una mujer traumada. No, traumada no, conmocionada. Esa casa estuvo deshabitada por muchos años, me explicó. Mis padres siempre nos prohibieron a mis hermanos y a mí habitarla. Decían que había algo malo en ella. Mis 2 hermanos mayores murieron antes que mis padres, uno en un accidente y otro en la guerra de Malvinas, por lo que cuando mis padres murieron solo quedé yo y mi hijo. Fui a vivir ahí porque no tenía otro lugar donde ir. Estaba segura de que mi pequeño Francisco y yo seríamos muy felices, pero un día él cambió. La mujer se me quedó viendo. Una madre nota esas cosas, pequeña, me dijo, casi atemorizada. Ese no era mi hijo. Lo reemplazaron, murmuré. Ella se me quedó viendo. ¿Tú también los viste, verdad?, me preguntó. Asentí. Yo supe que no era mi pequeño casi al instante, me dijo. Al principio me negué a creerlo, pero luego lo confronté. Entonces caí en cuenta de la horrible verdad, pequeña. Mi hijo había sido reemplazado por algo maligno, y ese algo me necesitaba. La mirada de esa mujer era traumada, pero a la vez penetrante. Estaba claro que no estaba loca, ni por asomo. «¿Usted lo mató, verdad?», le pregunté. Ella no contestó enseguida, sino que miró al cielo raso. Sus cansados ojos de anciana se anegaron en unas lágrimas que, al menos, no llegaron a derramársele por las mejillas. «Me dolió», confesó, ahora con la voz temblando. «Me dolió porque se veía idéntico a él, a mi pequeño. Lo ahogué con una almohada una noche, luego de que me amenazara de que debía empezar a llevar más gente a la casa, más gente para que ellos se reprodujeran o escaparan de donde estaban. A veces recuerdo unas frases, a veces otras, y a veces prefiero no recordar lo que esa cosa fingiendo ser mi hijo me decía». Yo no interrumpí a esa mujer, sino que la dejé terminar. Ella bajó la cabeza y se me quedó viendo. A la mañana siguiente llamé a la policía, diciendo que había encontrado a mi hijo muerto en su cama, me explicó, y luego soltó una risita lastimera. Claro que algunos sospecharon de mí, pero un doctor habló de muerte súbita. Dijo que a veces a los niños les pasa. Yo la miré apenada. Empezaba a entender. ¿Qué pasó después?, le pregunté. ¿Por qué no la buscaron a usted? Porque yo no les servía, me explicó. Al principio esas cosas también trataron de reemplazarme. A veces aparecía una versión que era idéntica a mí, con esos ojos negros, claro, pero idéntica a mí. Yo me burlaba diciéndole que me hiciera lo que quisiera, ya que me había asegurado de que todos me tomaran por loca y que nadie quisiera socializar conmigo. Cuando esas cosas notaron que era verdad, se frustraron muchísimo. Hubo muchos años en los que salía solamente a comprar tratando mal a la gente, o yendo a los servicios sociales a pedir ayudas, casi fingiendo demencia. Esas cosas lo notaron, pues desistieron en suplantarme, pero sus presencias siempre estaban presentes. A veces hasta me parecía que los oía hablarme, amenazándome, asegurando que algún día tendría que venir alguien. Cuando por mi edad me obligaron a tener una persona que me cuide, yo no
Fui yo la que pidió venir a este lugar. Nos quedamos en silencio unos segundos y luego la señora Rodríguez me miró. ¿Cómo fue que llegaste a mi casa?, me preguntó. Yo tragué saliva y, con el mayor tacto posible, le expliqué todo. Que simplemente había ido a la inmobiliaria, que me habían ofrecido esa propiedad en un precio bastante bajo y, por supuesto, mi encuentro con mi doble. Cuando finalicé, la mujer parecía empezar a escandalizarse, pero lo más increíble era que no parecía enloquecida por la parte paranormal de mi historia, sino por el hecho de que alguien hubiera vivido en su propiedad. «Ayúdame a levantarme, tesoro», me pidió. «Claro», le dije. Tomándola de un brazo, la ayudé a incorporarse y salimos de su cuarto. «¡Clara!», comenzó a llamar a los gritos. «¡Clara!». Una muchacha rubia de unos 30 y tantos años se acercó. «Manu, ¿qué pasa?», le preguntó. «Esta chica dice que estuvo viviendo en mi casa», se quejó la anciana. «¿Me habías prometido que intentarías vender el terreno para demolerla y yo ganar dinero?». La tal Clara pareció acorralada y nerviosa, por lo que soltó un suspiro de derrota e incomodidad. «Sí, Manu, lo siento», se excusó. «Justamente está viniendo aquí el dueño de la inmobiliaria para hablar conmigo. ¿Sabes que no quiero que haya gente viviendo en ese lugar?», se quejó la anciana, todavía aferrada a mí. «Ni siquiera me gustó que esos agentes inmobiliarios fueran a revisarla o que tú convivieras conmigo en ella. No sabes lo que podría...». «Sí, sé que no quieres a nadie viviendo ahí. Si hasta yo estuve todo el tiempo a tu lado las pocas veces que fui a cuidarte», le habló la mujer con tacto, pero algo nerviosa. «Y te juro que el dueño de la inmobiliaria apenas miró la casa. Te puedo asegurar que todo fue un malentendido y me haré cargo del asunto ahora mismo». En eso, la tal Clara reparó en mi presencia. «¿Tú eres Dora?», me preguntó. «Sí», respondí. Ella volvió a hacer el mismo gesto de incomodidad. «En verdad lo lamento», me dijo. «Acabo de enterarme de lo que pasó. Se suponía que la casa iba a ser vendida y demolida para aprovechar el terreno, no para ser alquilada». La mujer se dirigió a la anciana. «Vuelve a tu cuarto, Manu, que yo te garantizo que voy a hacerme cargo de todo». La anciana la miró con desconfianza, pero finalmente accedió. «De acuerdo», le dijo, «pero sabes que quiero a la gente lejos de esa propiedad». «Lo sé», ella le sonrió, «y te garantizo que nadie más va a volver a poner un pie dentro de ella». Me despedí de la señora Rodríguez mientras un par de empleadas del asilo la llevaban de nuevo a su cuarto. Clara, por su parte, me acompañó a la salida. «En verdad lo lamento», me dijo apenada, «pero a Manu no le gusta que la gente viva en su casa. Si incluso cuando yo comencé a cuidarla, no porque ella quisiera, sino porque fue obligada por los servicios sociales debido a su edad y a falta de familiares, solo me quedé en esa casa un par de días antes de que ella me obligara a llevarla a este asilo. Me tenía vigilada todo el tiempo. Si hasta tuve que jurarle que el dueño de la inmobiliaria no pondría un pie dentro de esa propiedad. Perdónala, es una buena mujer, pero tiene sus mañas. No me extraña el por qué», pensé, pero no dije nada. Justamente afuera nos topamos con el dueño de la inmobiliaria. El hombre que se había encargado de revisar esa casa para finalmente determinar a qué precio la pondría en venta y por el cual casi perdí la vida. «En verdad lamento el malentendido», se excusó. El tipo estuvo un minuto dándome explicaciones, pero yo ya tenía toda la información necesaria y me despedí lo más amable que pude. Yendo donde Elías, me subí a la moto, pero él no la arrancó. «¿Quiénes son esos dos?», me preguntó. «La mujer a cargo de la dueña de esa casa maldita», le expliqué a mi novio. «Y el otro, el tipo que me la alquiló en vez de venderla». «Pues no parecen muy contentos contigo». «¿A qué te refieres?». Miramos a esos dos sujetos. Ambos estaban discutiendo, lo cual no hubiera sido extraño de no ser por el hecho de que, lejos de verse incómodos por un malentendido, parecían frustrados, enojados y acalorados. En eso, ambos voltearon para vernos. «Vámonos», le dije a mi novio. Él no respondió, sino que arrancó la moto y nos marchamos de ahí. Al voltear sus rostros hacia donde estábamos Elías y yo,
Pareció ser que esos dos sujetos estaban encolerizados con nosotros, o eso nos pareció a juzgar por sus rostros. De sus ojos no se pudo hacer lectura alguna. A ambos se les habían vuelto completamente negros.